Bienvenidos a nuestra penúltima conferencia. El día de hoy tenemos bueno, la grata compañía de la ingeniera Melba Pasos Ham, quien nos va a presentar el día de hoy la conferencia Ácidos Grasos Omega 3, para quien le pido un fuerte aplauso, por favor. Eso es. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenos días. Ante todo, bueno, el agradecimiento a la Universidad Cayetano Heredia por invitar al Instituto Tecnológico de la Producción, en este caso el CITE Pesquero, para tratar este tema de los ácidos grasos omega 3. ¿Tienes? Bien, vamos a hablar, ¿no? Inicialmente sobre la estructura. Vamos a hacer un recuento seguramente de sus cursos de química o bioquímica, que seguramente les gusta mucho, ¿no? A ver. Bien, entonces los ácidos grasos, omega 3, ¿no? Son parte de los lípidos, ¿no? Que siempre hablamos las grasas pueden ser, digamos, tienen una fijación de peligrosas, ¿no? Para la salud, pero de todas maneras necesitamos, ¿no? Que nuestro organismo necesariamente integre en la dieta, ¿no? Sustancias lipídicas. En el caso del ser humano se han identificado dos ácidos grasos esenciales. Igual como hablamos en el caso de las proteínas, hablamos de aminoácidos esenciales, ¿verdad? Entonces son aquellos que nuestro organismo no puede, no tiene la capacidad, no tiene las enzimas o los mecanismos para poder por sí mismo proveerse. Entonces, en el caso de los ácidos grasos, ¿no? Como constituyentes de los lípidos y grasas, se han identificado dos solamente, ¿no? Dos ácidos grasos que son el ácido linolénico, ¿no? Y el ácido alfa-linolénico. Entonces, estos ácidos grasos tienen un esqueleto carbonado de 18 carbonos, ¿no? Pero la diferencia son los enlaces y la posición. Entonces, cuando hablamos de la nomenclatura de ácidos grasos, se utiliza, ¿no? Esta nomenclatura formal de C, el número de carbonos que tiene la estructura, ¿no? Dos puntos, un número que significa los dobles enlaces que presenta la estructura, y un símbolo N y un número que significa en qué carbono está el doble enlace, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y estos ácidos grasos se denominan, ¿no? Generalmente como ácidos de cadena larga. Estos ácidos grasos, al ingresar, ¿no? Con los alimentos, son transformados en el organismo a través de una ruta metabólica un poco complicada, que determina una muy baja eficiencia. Entonces, esto es muy importante porque los ácidos grasos de cadena más larga, ¿no? Y mucho más insaturados van a tener justamente actividad, bioactividad muy importante para nuestro organismo. Bien. Entonces, en este esquema podemos ver, ¿no? Forma simple, los tipos de ácidos grasos que podemos ver. O sea, una grasa es una molécula muy compleja, ¿no? Es un triglicérido, ¿no? Es un alcohol y tiene 3 ácidos grasos, que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Entonces, esta estructura es bastante complicada, y por el número de átomos de carbono, o sea, la longitud de la cadena y la cantidad de dobles enlaces, ¿no? Se clasifican en saturados, ¿no? O sea, no tienen ningún doble enlace, ¿no? Físicamente los podemos identificar porque son sólidos a la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, una grasa, por ejemplo, ¿no? Compran ustedes su sancochado y van a encontrar una grasa marmólea, ¿ok? Cuando
compran un pescado, no van a encontrar ese tipo de grasa, ¿verdad? Además, debajo de la piel pueden encontrar, ¿no? Un tipo de gel, como una gelatina, que pueda haber una acumulación subcutánea de las grasas. Entonces, esto ya nos da una idea de la estructura, ¿no? La saturación determina la solidez a la temperatura ambiente, y el que tenga una longitud de cadena mucho más larga y mayor insaturación nos va a permitir que ese lípido, esa grasa, sea líquida a la temperatura ambiente. Entonces, por lo tanto, sus propiedades, sus actividades es muy diferente. Bien, esta es la estructura un poco complicada, ¿verdad? Cuando recuerdan sus cursos de química. Entonces podemos ver ahí cómo un mismo tipo de compuesto puede tener diferente estructura, ¿no? Saturado o insaturado, y cómo los dobles enlaces, ¿no?, se cuentan a partir del grupo metileno, ¿no? Bien. Entonces, hablando de la conversión, ¿no?, en nuestro organismo, el ácido linolénico, ¿no?, se transforma en ácido araquidónico, ¿no? ¿Han escuchado el ácido araquidónico? Tiene 20 átomos de carbono y 4 enlaces dobles, ¿no? Y el ácido alfa-linolénico se transforma en los famosos EPA y DHA, ¿no? EPA es eicosa pentanoico, ¿no? O sea, tiene 20 átomos de carbono y 5 enlaces dobles, y el DHA es el docosa hexanoico, tiene 22 átomos de carbono y tiene 6 enlaces dobles. Entonces, en nuestro organismo, ¿no?, ya les expliqué que era muy poco eficiente esta conversión, y generalmente, ¿no?, acaban usándose como energía. En el caso de los varones, ¿no?, este porcentaje de transformación es bastante diferente que en el caso de las mujeres. Entonces podemos ver ahí que los porcentajes en que de eficiencia, digamos, que tiene esta conversión, ¿no?, a través de una desaturación y una elongación, un alargamiento de la cadena, para transformarse en EPA y DHA. Entonces, en la mujer, ¿no?, el DHA, por ejemplo, es mucho más eficiente, ¿no?, la conversión, y posiblemente por las funciones que tenga que desempeñar, ¿no?, durante la gestación. Entonces, es muy importante, ¿no?, que se identifiquen estos beneficios, ¿no?, especialmente del EPA y DHA, porque los vamos a tener que ingerir con la dieta. Y estos ácidos grasos tienen la particularidad de no encontrarse en los alimentos, ¿no?, agrícolas. No los encontramos en las carnes terrestres tampoco, ¿no? Vacuno, porcino, etcétera, no tienen ese tipo de ácidos grasos, y los encontramos sí en el caso del pescado, en el caso de las algas marinas, ¿no? Son muy abundantes, y especialmente en aquellos organismos que tienen mayor cantidad de grasa. Entonces vamos a ver cuáles son los beneficios, o sea, ¿por qué hablamos de estos ácidos grasos, ¿no?, si en general nos espanta hablar de grasas? Bien, entonces, hablando de estos dos ácidos grasos, ¿no?, que son mayormente encontrados en los llamados pescados azules o pescados de carne oscura, como se les conoce, no se encuentran en cualquier parte de nuestro organismo, ¿no? Y cuando nos crece el abdomen, no, ahí no están, ¿no? En nuestros brazos tampoco, están en órganos muy especializados, ¿no? El cerebro, la visión, ¿no?, son los órganos donde se concentra este tipo de ácidos grasos. Entonces cumplen funciones muy específicas y muy determinantes para la vida del ser humano. Y se han encontrado, ¿no?, a través de estudios en las funciones que cumplen, ¿no? Entonces están mayormente relacionados con los procesos inflamatorios. Entonces, esto es muy importante. Y en el caso del DHA, ¿no?,
tiene una función de estructura, de membrana, ¿no? Y participa mucho en la formación de hormonas, ¿no? Y es muy importante en el caso del sistema nervioso central e inmune. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos, ¿no? Un poco complicados que explican, ¿no? Por qué se cumple esta función de antiinflamatorio, ¿no? Entonces podemos ver que estos ácidos grasos, una primera función muy importante fue su relación, ¿no? Con la enfermedad cardiovascular. En los años 70, ¿no? El Congreso de Estados Unidos comienza a investigar, muy preocupado por la alta incidencia de muertes por enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿cuál era el problema? Y encuentran una relación no directa en las comunidades en Groenlandia, ¿no? Los nativos de Groenlandia que comen esencialmente productos hidrobiológicos, no tenían, ¿no? Este problema de enfermedades cardiovasculares. A diferencia de la sociedad de Estados Unidos, en que tenía una alta incidencia de este problema de salud. Y en esta investigación se descubre por primera vez esta relación de la dieta. O sea, la dieta es muy importante, ¿no? En esta incidencia de esta enfermedad cardiovascular. Entonces, la presencia de EPA y DHA está relacionado, ¿no? Con una disminución de la presión arterial, un cambio en el perfil lipídico, es el colesterol. Por ejemplo, nos dicen, tienes colesterol alto. No. Entonces, permite disminuir, ¿no? El colesterol malo, ¿no? O sea, son las proteínas de baja densidad, e incrementar aquellas que son favorables, como un colesterol bueno, digamos, que son las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, esto se traslada, ¿no? En una disminución también de los triglicéridos, ¿no? Entonces, cuando nos hacen análisis de sangre, bueno, colesterol y triglicéridos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente estos son los que inciden en este tipo de problemas. Entonces, y también reduce, ¿no? Las plaquetas, la formación de plaquetas. Entonces la trombosis, por ejemplo, que suele relacionarse con este tipo de enfermedad, ¿no? Permite, digamos, tener una menor formación y por lo tanto una mayor facilidad en la circulación de la sangre, y en general reduce el proceso inflamatorio. Por otro lado, también está asociado a otras enfermedades como el asma, ¿no? La fibrosis, la artritis reumatoide, ¿no? Que cada vez se hace más presente como una enfermedad que reduce la calidad de vida de las personas, ¿no? Y también se ha demostrado, ¿no? Una alta incidencia en la recuperación posoperatoria, ¿no? Cuando los pacientes se someten a un trasplante, por ejemplo, o una operación relacionada con el corazón. Bien. Hablando del DHA ahora, ¿no? Vemos que está asociado mayormente con el desarrollo del cerebro, ¿no? Y sí, nos hemos dado cuenta, seguro, el cerebro es mayormente grasa, ¿no? Más del 60% del cerebro está constituido por sustancias lipídicas, y mayormente ácido graso, en especial el DHA, ¿no? Estas membranas, ¿no? Celulares del cerebro, y también del órgano ocular, ¿no? La retina, tienen mucha importancia, mucha necesidad de este ácido graso, ¿no? Y está demostrado, ¿no? Que en la madre gestante, a partir del tercer trimestre, va a necesitar una ingesta
adicional a lo normal para poder dotar a su hijo de estas estas sustancias de que van a posibilitar el desarrollo de su sistema nervioso central, ¿no? Y justamente se ha demostrado también el efecto, o sea, aquellas madres que tienen una reducida ingesta de DHA, ¿no? Sus hijos van a tener una menor agudeza visual, ¿no? Y el coeficiente intelectual también se ve afectado. Entonces, no por casualidad, por ejemplo, los japoneses consumen 60, 80 kilos de pescado al año, ¿no? Y tienen un alto coeficiente intelectual, ¿no? Sí, luego lo vemos y creo que el sistema es que terminamos y luego hay una ronda de preguntas, ¿sí? Porque como esto está ya siendo visto por otros, entonces para no interrumpir, ¿sí? También, ¿no? Se han demostrado efectos, ¿no? Que incluyen los desórdenes en la salud mental, ¿no? Actualmente hay mucha preocupación, no es algo que se haya visto o se haya prestado una atención importante en las políticas de salud, ¿no? A la salud mental, ¿no? Somos testigos de un cambio demográfico muy importante en nuestro país, la esperanza de vida se incrementa cada año y lo importante ahora es preservar la calidad de vida, ¿no? Más años de vida, pero con calidad. Entonces, la aparición, proceso de transición, digamos, ¿no? En que estamos siendo testigos de un incremento sumamente alarmante de las enfermedades crónicas no transmisibles, es muy importante, ¿no? Que también veamos que a través de la alimentación podemos evitar estos problemas, ¿no? De depresión, demencia senil, el Alzheimer, que es cada vez más preocupante en las personas a partir de los 60 años. Entonces podemos ver acá, ¿no? Durante la gestación, ¿no? Como esta serie de reacciones que se dan en nuestro organismo para la formación del sistema nervioso central, ¿no? Antes decíamos, ¿no? ¿Cuántas neuronas tienes, no? No, lo importante no es la cantidad, lo importante es la capacidad que tengan para conectarse. Entonces, esta conexión, ¿no? Se posibilita justamente a través de la sinapsis en la que intervienen este tipo de ácido graso. Es muy impresionante ver esta fotografía, ¿no? Ya qué pasa con las neuronas de un niño normal, ¿no? De un niño bien alimentado durante su proceso de gestación y aquel que no lo hacía, ¿no? Se parece una red, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, porque esto marca al niño, ¿no? No es recuperable. Entonces, actualmente se habla de en la fundación de Bill y Melinda Gates, ¿no? Han desarrollado una teoría de los 1000 días. Muy amable, gracias. Una teoría de los 1000 días. En que justamente se ha estudiado qué es lo que pasa con el niño. Y es muy interesante que se demuestra, ¿no? Que una mayor ingesta de la madre, ¿no? Durante el embarazo, ¿no? Con DHA va a incrementar estas posibilidades. Entonces, esto resulta muy importante
y ya hay bastante evidencia, ¿no? Si vemos el ciclo de desarrollo del cerebro, ¿no? Vemos de que los primeros meses son muy importantes, ¿no? Y tiene un término. Entonces no podemos esperar a después. Tiene que ser antes de que el niño nazca, para que logremos, ¿no? Personas con alto potencial, ¿no? Que puedan hacer de nuestro país un país desarrollado y grande, como todos seamos, de acuerdo a nuestros objetivos nacionales con miras al bicentenario. Bien, entonces hemos hablado de todo esto que podría ser teoría, ¿no? Ustedes dirán, la ingeniera quiere hacernos comer pescado. Pero vamos a revisar, ¿no? Cómo los países desarrollados han ido avanzando en esto, y debemos, digamos, reducir esa brecha de desconocimiento y generar evidencia en nuestras poblaciones. Entonces, es muy interesante y los invito a que ustedes puedan revisar, ¿no? El proyecto Nutrimente. Es un proyecto muy importante que han desarrollado los países europeos, y también en colaboración con Estados Unidos, con científicos de Estados Unidos, durante 5 años, ¿no? En que se han publicado infinidad de interesantes artículos que de verdad amerita, ¿no? Revisar. Entonces, este estudio justamente fue identificado por la Unión Europea para determinar cuál es la relación, ¿no? Entre las prácticas, ¿no? De salud, ¿no? El desarrollo de las políticas, y para entender la biología humana. Entonces, los decisores necesitaban saber, ¿no? De qué forma la dieta va a influir, ¿no? En el desarrollo, en la performance mental de sus ciudadanos. O sea, comenzando por los niños, eso se va a trasladar, ¿no? Luegamente a los ciudadanos, que son los que van a sostener, ¿no? A la nación. Entonces ellos identificaron varios nutrientes claves, ¿no? Para el estudio del proyecto, ¿no? Como las vitaminas B, los minerales, fierro y zinc, ¿no? Las proteínas, tanto en la leche maternizada como en la fórmula, la leche materna como en la fórmula, y los ácidos poliinsaturados, omega 3. Entonces, este proyecto, como les digo, fue liderado, ¿no? Por una doctora de la Universidad de Granada, y un equipo realmente impresionante de científicos de más de 20 organizaciones. O sea, no estamos hablando de solo una institución, sino necesitamos trabajar, ¿no? Y potenciar las capacidades de la academia, de los institutos de investigación, de los especialistas, ¿no? Para que toda esa experiencia se vuelque en lograr que igual para nuestro país tengamos, ¿no? Una información más exacta. Entonces, estos estudios, ¿no? Se trabajaron con más de 20.000 niños, con una data también de muchos años que podía recuperar información. En estos datos, ¿no? Incluyen dietas, el estado nutricional de la madre, del niño, ¿no? La antropometría, la actividad física, etc. Entonces, estos datos pudieron recuperar a niños que habían participado, ¿no? En estudios demográficos, y podían identificarlos a los 12, a los 18 años. Entonces podían verificar cómo desde su alimentación, ¿no? La alimentación de la madre, y cómo ha ido cambiando su patrón de alimentación, y determinar a través de análisis, de estudios, su respuesta mental, su comportamiento, ¿no? Estos resultados realmente han aportado muchísimo
evidenciar, ¿no?, todo aquello que se iba recogiendo de estudios aislados, ¿no? Y otro aspecto muy importante también es de que se encuentra que la variación genética de la madre y del niño afecta, ¿no?, la forma en cómo transformamos estos ácidos grasos poliinsaturados. Eso tenemos que hacerlo para nosotros, no podemos inferir que igual pasa con nosotros. Entonces, hay que hacer el estudio y hay buenas noticias, ¿no? En el caso de la FAO también, ¿no?, que es el organismo de las Naciones Unidas, responsable de la agricultura y la alimentación, a partir del 2014, ¿no?, con ocasión de la segunda Conferencia Internacional de Nutrición, ¿no?, después de más de una década, resalta, ¿no?, la importancia de los recursos pesqueros en la nutrición. Se saca una serie de documentos, ¿no?, y pronunciamientos convocando a los países miembros a trabajar en este sentido. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial también, ¿no?, otorga al pescado una posición, ¿no?, estratégica, y demanda de los países que forman parte, ¿no?, establecer las políticas y los programas específicos que permitan incluir, ¿no?, los productos hidrobiológicos. Bien, igualmente el Comité de Pesca elaboró un documento especial para la conferencia denominado Maximizando la contribución del pescado en la nutrición humana, ¿no? Entonces ahí, digamos, resalta y pone de manifiesto, ¿no?, los estudios, los avances que hay para recomendar, digamos, un esfuerzo adicional en las políticas alimentarias y nutricionales de los países en fomentar el consumo de productos hidrobiológicos, ¿no? Por otro lado, a partir de esto, podemos ver, por ejemplo, Estados Unidos en sus guías dietarias para todos sus ciudadanos, indica, ¿no?, de que hay evidencia. Entonces, recomienda que se utilicen los productos hidrobiológicos. No solamente en los alimentos, o sea, si bien resalta que es importante, ¿no?, que las necesidades nutricionales sean satisfechas a través de los alimentos naturales, ¿no?, y que en caso haya dificultades, haya déficit, pueden utilizarse alimentos fortificados y suplementos, ¿no? Pero, digamos, siempre comienza diciendo es importante los alimentos naturales, ¿no? Los estudios que ellos han realizado proyectan al 2020 un incremento en el consumo, ¿no? Actualmente Estados Unidos está incrementando notablemente su consumo de productos hidrobiológicos. Además es un buen mercado para los productos peruanos, que se puede ir desarrollando mucho más. Entonces están cambiando su dieta, hay muchas estrategias comunicacionales principalmente para favorecer esta mayor utilización del pescado en la dieta de los norteamericanos, estadounidenses, ¿no? En general, ¿no?, los estudios de la OCDE, la Oficina de Cooperación para el Desarrollo Económico, y la FAO, proyectan, ¿no?, un incremento en la mayoría de los continentes, ¿no? Vemos que América Latina también está entre los 4 mayores consumidores, ¿no?, y con tendencia a crecer. Esto es muy importante comentarles, ¿no?, que este mayor consumo está favorecido por el incremento de la acuicultura, ¿no? La acuicultura es una actividad que ha crecido prácticamente al doble del porcentaje de crecimiento de la población mundial. Entonces,
esto responde a esta mayor demanda de las sociedades y conforme se mejora su nivel económico, ¿no? El consumo de estos productos es mayor. Bien, por otro lado, la Unión Europea, ¿no? A través de la Agencia de Seguridad Alimentaria, consigna 9 alegaciones, ¿no? Entendemos que son alegaciones, ¿verdad? Los claims, ¿ok? Entonces es muy difícil conseguir un claim para un producto. Entonces, en el caso de la Unión Europea ya están, ¿no? Aceptados 9 alegaciones de salud, ¿no? 6 en el artículo 13 y otras en el artículo 14. Entonces, son las siguientes, ¿no? Por ejemplo, el DHA dice, contribuye a mantener la función cerebral y la visión normal. O sea, acepta y declara y recomienda que el DHA tiene una función importante en nuestro organismo. Y precisa que la condición de uso, o sea, ningún alimento puede usar esta alegación si es que no cumple con esta condición, ¿no? De que al menos contenga 40 miligramos de DHA por cada 100 gramos, ¿no? Entonces, y que el consumo debe ser 250 miligramos diarios. O sea, sí y solo si tiene una ingesta de 250 miligramos va a conseguir que el DHA contribuya efectivamente, ¿no? A su función cerebral y la visión, ¿no? Otra alegación es el caso de EPA y DHA, dice contribuye a la función normal del corazón. O sea, igualmente acepta y precisa también, ¿no? La cantidad que debe ingerirse. O sea, ningún alimento que tenga menos de eso no puede usarlo. Sería un fraude. ¿Okay? Continuando con el artículo 13, ¿no? Dice, el DHA contribuye a mantener los niveles normales, ¿no? De triglicéridos en la sangre, ¿no? Igual da una cantidad, ¿no? 5 miligramos de DHA y EPA, ¿no? Y no recomendable para niños, o sea, precisa, ¿no? Otra alegación, ¿no? Que contribuye a mantener los niveles de triglicéridos normales en la sangre. Igual da la cantidad. Entonces ya aquellos alimentos que tengan esta condición pueden declararlo, ¿no? Entonces es un plus para el alimento. Y en el artículo 14, ¿no? Se refiere a las madres gestantes, ¿no? Y lactante en que justamente dice 250 miligramos adicionales, ¿no? O sea, lo normal, más. Ya no es suficiente lo normal, tiene que ingerir una cantidad adicional para poder disfrutar de estos beneficios del DHA. Bien, igual contribuye al normal desarrollo visual también, dice del infante, ¿no? Mayor de hasta los 12 años. Entonces, también, ¿no? Actualmente hay 2 alegaciones en proceso, en trámite, todavía no están aprobadas, ¿no? Y se refieren a alimentos, ¿no? Al desarrollo normal del cerebro, ¿no? Entonces, esto ya va para el problema, como les decía, de la salud mental. Entonces, cada vez es la atención, la enfermedad, el síndrome de hiperactividad y déficit de atención, ¿no? Es un problema de muchos niños. Entonces, eso también está relacionado con esta ingesta. Entonces, las empresas están desarrollando alimentos enriquecidos, fortalecidos con DHA para atender estas necesidades, ¿no? Y la función de la memoria, ¿no? Que va mayormente para las personas mayores. Entonces, está en proceso, no es fácil, ¿no? Son documentos realmente muy interesantes en que revisan y refutan y vuelven a hacer los análisis. Son realmente proyectos muy, muy caros y de largo plazo que deben cumplir las empresas para poder alcanzar esta consideración. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿No? Hemos visto los países desarrollados, Europa, Estados Unidos,
realmente nos causa muy grata satisfacción a quienes estamos relacionados con los estudios de los omega en pescados que el MINSA, ¿no?, ha iniciado todo un proceso. Realmente lo que les voy a pasar seguidamente es una exposición que ha hecho el MINSA en un foro del programa A Comer Pescado, ¿no?, que es un programa del Ministerio de la Producción. Entonces nos hemos sentido muy gratamente, digamos, complacidos de que estamos iniciando ese trabajo, y yo creo que para ustedes como estudiantes también supone una oportunidad de poder desarrollar sus trabajos de investigación. Bien, entonces el MINSA se basa en este protocolo, digamos, para verificar, ¿no?, la evidencia, ¿no?, de los aportes que puedan tener estos ácidos grasos. Entonces, todo este proceso lo están llevando a cabo y están trabajando con las evidencias sobre el omega 3 en la gestación, que es lo que hemos hablado, y están revisando todas las bibliografías, ¿no? Acá nos dan unos enlaces muy interesantes, ¿no? Son bastante generales, hay otros muy específicos, para poder informarnos sobre lo que se ha avanzado, la evidencia que está disponible, y poderla aplicar en nuestro ámbito y tener esos datos verificados para nuestra población y también en cada región, ¿no?, ya que son condiciones geográficas muy diferentes y hábitos alimentarios también muy diferentes. Entonces, tienen todos estos protocolos, están trabajando, ¿no?, con todos esas informaciones, y están analizando esta información, recopilando toda la información para prepararse para los estudios nacionales, ¿no? Podemos ver, como ustedes ven, son muy interesantes, muy específicos los estudios que se han venido realizando en todos estos años, ¿no? Entonces, el próximo paso indica, ¿no?, será la revisión sistemática, ¿no?, de 21 estudios que han seleccionado y se han determinado, ¿no?, realizar metaanálisis. Entonces eso es muy importante para ustedes, ¿no?, como estudiantes, en todas las posibilidades que se presentan para hacer realmente un trabajo muy, muy interesante y beneficioso para toda la sociedad. El efecto también cardioprotector, también lo ha recogido, ¿no? Está trabajando toda la información que hay sobre los triglicéridos, ¿no?, sobre el colesterol de alta densidad, el colesterol bueno, y también, ¿no?, a futuro ve que hay muchos otros ámbitos donde podemos iniciar y contar con toda esta información al corto mediano plazo, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante y de verdad posibilita, ¿no?, mucho avance. Entonces, vamos a ver ahora qué posibilidades tenemos en el Perú para promover el consumo de pescado, ¿no? Entonces, en el ámbito y en el concepto, digamos, general de seguridad alimentaria, tenemos que ver, ¿no?, la estrategia nacional, que si bien no tenemos una ley de seguridad alimentaria, tenemos un plan nacional aprobado, ¿no?, al 2021. Entonces está enmarcado en las aspiraciones que tiene nuestro país, ¿no?, al llegar al bicentenario. Y se mueve, ¿no?, en las dimensiones del concepto de seguridad alimentaria que da la FAO, ¿no?, de disponibilidad, o sea, que haya suficientes recursos, alimentos para atender esas necesidades, acceso, ¿no?, que las personas puedan adquirir, disponer de estos alimentos de acuerdo a sus ingresos, que sean utilizados adecuadamente,
¿no? Que esta oferta sea estable y sostenida y de calidad y garantizada la inocuidad, naturalmente. Y tenemos un quinto pilar, que es la institucionalidad. Entonces, se ha visto necesario, ¿no?, incluir especialmente en nuestro país este pilar por la fragilidad, digamos, la poca articulación que existe entre nuestras instituciones, y trabajar más cercanamente y complementariamente para lograr avances significativos, ¿no? Entonces, en el plan nacional tenemos objetivos específicos en que el sector de la producción, y específicamente el sector pesquero, puede atender, ¿no? En el caso del Perú, somos el sexto país en volumen a nivel mundial, pero somos el primero si es que se refiere exclusivamente a la pesca marítima, o sea, del medio natural, ¿no? China, Estados Unidos, etcétera, son grandes productores, pero tienen flotas de ultramar, o sea, pescan en todos los mares, y tienen una amplia actividad acuícola. En el caso del Perú todavía estamos, ¿no?, iniciando la acuicultura. Entonces, en el caso del sector pesquero, hablamos de recursos para el consumo humano directo y para el consumo humano indirecto, ¿no? El consumo humano indirecto es la harina de pescado, ¿no?, que justamente ha posibilitado, ¿no? Perú es el primer productor de harina de pescado y aceite, que ha posibilitado el desarrollo de la acuicultura a nivel mundial, ¿no? Si no hubiera, hasta ahora no pueden reemplazarlo. Se gastan billones de dólares en investigar cómo reemplazar a la harina de pescado. Hasta ahora no se puede. Y la única especie que se destina a esta producción es la anchoveta, porque tenemos volúmenes muy, muy importantes de esta especie. Y el consumo humano directo podemos verificarlo a través del fresco, el congelado, los curados y las conservas. Entonces, las ventas internas, que reflejan el consumo naturalmente, tienen una tendencia positiva, igual como estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Como hemos visto antes a nivel mundial, igual en nuestro país hay una tendencia, ¿no?, ascendente en el consumo. Bien, ¿qué consumimos? Mayormente fresco. Entonces, las personas siguen pensando que es fresco. Somos 30 millones de personas. Es difícil pensar que el pescado llega del pescador a tu mesa, ¿verdad? Entonces tenemos que confiar más en el congelado, los productos congelados, que realmente sí mantienen, ¿no?, la frescura del pescado. Y, digamos, mucho menos es el consumo de productos congelados. Por ejemplo, está creciendo, sí, y la gente está entendiendo este cambio de disponibilidad del recurso y naturalmente más inocuo. Los enlatados y los curados se mantienen en muy, muy bajo volumen. Si comparamos con países de la región, ¿no?, Perú destaca, ¿no?, con 22 kilos, superamos la media mundial. A nivel de la región somos el que más consumimos, pero tenemos que ver que, por ejemplo, Brasil, ¿no?, en 5 años ha duplicado prácticamente su consumo de pescado, ¿no?, con acciones de promoción, ¿no?, concientización, educación al consumidor, mucha publicidad. Ha logrado incrementar notablemente el consumo, ¿no? Por ejemplo, Colombia es un buen mercado para nuestros productos, especialmente conservas, ¿no? Entonces, es importante que, a pesar que tenemos estos 22 kilos, por nuestra disponibilidad, deberíamos consumir mucho más.
Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo podemos distinguir que cada especie tiene diferente concentración, ¿no?, de grasa y también de los diferentes tipos de ácidos grasos. O sea, no todos son iguales. Entonces, en el caso de la composición de las grasas, la cantidad y composición de las grasas, en el caso del pescado depende mucho, ¿no? No tenemos especies como el bacalao, por ejemplo. El bacalao es una especie de aguas frías en el Mediterráneo y acumula su grasa en el hígado, ¿no? Entonces, ustedes se acordarán el aceite, digo, de bacalao, seguramente mamá les ha dado, ¿verdad? Entonces, está en el hígado, entonces podemos sacar el hígado y extraer. En el caso de nuestras especies no tenemos este tipo de especies que acumulen en el hígado y más bien acumulan en el músculo. Entonces, cuando ustedes cortan el filete van a encontrar en el centro, ¿no?, una línea oscura, ¿verdad? Que generalmente botan, ¿verdad? Ahí están las grasas de alto valor nutricional. Entonces, esta línea oscura varía en tamaño, ¿verdad? A veces está muy gruesa, a veces casi imperceptible, ¿verdad? Si se han dado cuenta. Entonces, ahí nos estamos viendo de que va a variar el contenido de grasa. Ustedes dirán ahí, ¿cómo varía tanto? Sí varía, porque es de acuerdo al estado biológico del pez. Entonces, cuando se prepara para el desove, acumula grasa, ¿no? Luego del desove queda con bajo contenido graso. Eso también va a determinar, ¿no?, el tipo de alimentación que tenga. Por ejemplo, aquellos que están en las primeras cadenas, ¿no?, son filtradores. Entonces se alimentan mayormente de microalgas. Y las algas son la principal fuente de ácidos grasos poliinsaturados. Entonces ellos van a tener mayor cantidad de grasa y mayor cantidad de EPA y DHA por su tipo de alimentación, ¿no? A diferencia de aquellos peces que son más grandes y que están en niveles superiores, tienen menor cantidad de grasa porque comen, o sea, son más carnívoros, ¿no? Entonces está este trabajo que está publicado en el boletín, uno de los boletines de investigación del ITP, ¿no?, da información no detallada y anual. O sea, esto nos da idea de cómo debemos estudiar este tipo de alimentos y especialmente este tipo de nutrientes. O sea, no es igual hacer el análisis hoy y decir y generalizar que ese es el contenido. Tenemos que hacerlo en un periodo anual para conocer cuál es el ritmo, ¿no?, de la especie. ¿Okay? La señorita justamente preguntaba sobre esto, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos. En nuestro país, estas son las principales especies comerciales, ¿no? Y se ha hecho todo un trabajo anual para justamente ver cómo es este cambio, ¿no?, y cómo se refleja en el perfil de los ácidos grasos. Bien. Entonces, frente a todos estos beneficios que cada vez son más evidentes, más difundidos, tenemos problemas que restringen el consumo de pescado, ¿no? El precio. O sea, muchas veces se compara el precio con el pollo, pero el pollo tiene huesos y grasa, ¿verdad? El pescado no tiene huesos, no tiene tendones, ¿no? Las pérdidas post captura, ¿no? Hay malas prácticas, aún, ¿no? Se está haciendo mucho esfuerzo para la aplicación de buenas prácticas desde la captura de las especies. También tenemos problemas todavía en la infraestructura de desembarque, ¿no? En los mercados también no se dan condiciones muy adecuadas. Pero eso no es solamente en el Perú. Actualmente estamos viviendo una una emergencia alimentaria, ¿no?, por unas conservas que se han importado de China.
Entonces, igual en Estados Unidos también, ¿no? Se presentan, en todas partes se presentan problemas de ese tipo, porque estamos hablando de un alimento muy nutritivo y por lo tanto muy perecible. Igual como a nosotros, ¿no? Nos beneficia en nuestra alimentación, igual las bacterias se van a poder multiplicar rápidamente, porque encuentran un sustrato muy fácil, ¿no? De colonizar y con muchos nutrientes que van a asegurar que se multipliquen rápidamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y exigir, ¿no? Exigir al vendedor, ¿no? Condiciones adecuadas de calidad e inocuidad, saber leer las etiquetas, ¿no? Verificar también pesos, muchas veces se guía por el precio más barato, pero no significa que sea la misma cantidad. Y la calidad también, ¿no? En el caso de las especies de carne oscura, ¿no? Tienen problemas con histamina y otras aminas biogénicas, ¿no? Pero todo está ligado, o sea, no por el propio pescado, sino que está ligado a las malas prácticas. De mantenerse la cadena de frío durante todo el proceso, ¿no? Hasta el consumidor, ¿no? En el caso de mariscos hay problemas con las biotoxinas. Entonces también tenemos que ser conscientes de que las ciudades crecen cada vez y no es posible que se viertan, ¿no? Los desechos, las aguas de las ciudades, de las empresas, no vayan al mar. No es posible, tenemos que proteger, ¿no? Este ambiente adecuadamente porque es el que nos da los alimentos. Y contaminantes igual, ¿no? Como resultado, ¿no? de las actividades mineras ilegales mayormente también, ¿no? Y frente a todos estos problemas, digamos, que nos da el pescado, que tenemos que cuidarlo mucho, que puede tener presencia de metales pesados o en algún momento de histamina, la FAO y la Organización Mundial de la Salud en el panel de expertos 2012 declara de que aún habiendo todas estas imperfecciones, digamos, de la cadena, los riesgos de no comer pescados son mucho más preocupantes. Entonces, en eso recapacitemos, ¿no? Leamos y seamos conscientes en nuestras decisiones cuando escogemos alimentos, ¿no? Hay muchos productos, ¿no? Que están en el mercado. Los pelágicos pequeños, por ejemplo, son cada vez más demandados, no solamente a través de productos tradicionales como conservas, sino una serie de diversificación de las presentaciones. Digamos, para el que no le gusta, ya no quiere comer pescado, ok, tiene la posibilidad de usar un suplemento. Entonces, las cápsulas de aceite de pescado cada vez vienen en mayor concentración, ¿no? Y la aplicación también de tecnologías que permiten que se pueda ingerir estos altos en altas concentraciones, ¿no? Antes había el problema del reflujo, por ejemplo, ¿no? O sea, tomaban las cápsulas grandes, difíciles de tragar, y la gente tenía problemas, ¿no? Aún cuando seguía comprando los productos, las empresas para atender estas demandas de los consumidores ahora emplean la tecnología. Entonces podemos hacer nanoemulsiones. Entonces emulsionamos, encapsulamos el ácido graso y lo protegemos también para una mayor eficiencia en el tracto digestivo. Entonces incluso se le agregan sustancias que pueden retardar, ¿no? Su absorción. Entonces pasa el intestino grueso y recién en el delgado esa capa protectora contra los fuertes ácidos digestivos se libera y puede ser más fácilmente y eficientemente asimilado por el organismo. Bien, muchísimas gracias y espero que tengan algunas preguntas.
Bueno, muchas gracias por su participación. No sé si tengan alguna pregunta que hacer. ¿Sí? Ahí, a ver. Buenas tardes, ingeniera. Tengo una pregunta con respecto al sistema de cadenas de frío para el pescado. ¿Existe alguna iniciativa o ya hay iniciativa por parte de alguna institución del Estado para promover que haya más cadenas de frío? Cadenas de frío. Sí, justamente el Ministerio de la Producción, ¿no? El Viceministerio de Pesquería tiene en sus metas modernizar todos los desembarcaderos pesqueros artesanales, ¿no? De tal forma de que puedan cumplir con todas las normas de inocuidad y garanticen, ¿no?, que el pescado pueda llegar en mejor calidad hasta el consumidor final. Por otro lado, también es importante que las personas también en el hogar. Entonces, otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta actualmente es los desechos, ¿no? La FAO, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, identifica como una problemática mundial la cantidad de residuos que se botan. Sumados esos residuos, podríamos eliminar el problema del hambre. Entonces, resulta poco ético, ¿no?, de que cada uno de nosotros participe en este desperdicio de alimentos. Entonces, en el caso del pescado, por ser muy susceptible, ¿no?, de perder calidad, debemos mantener desde que compramos, o sea, se supone que vamos a comprar a un sitio de garantía, que vemos que nuestro producto a comprar está en buenas condiciones, cumple con al menos el sensorial básico para poder reconocer la calidad, lo llevamos a casa, pero la señora compra el pescado y se pasea todo el mercado. Entonces, ¿qué pasó con la cadena de frío? La perdimos, ¿verdad? Entonces, inconscientemente lo hacemos. Igual llega a casa y lo deja encima del lavatorio. Tenemos la refrigeradora, podemos llegar y ponerlo allí. Debería ser el último alimento que compramos, ¿no? Entonces, o sea, cada uno de nosotros tenemos que ir viendo y reconociendo de que si bien este alimento no es tan bueno, no solamente hemos visto el caso de los ácidos grasos, pero las proteínas son de la mayor calidad, ¿no? La mayor digestibilidad, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Entonces, deberíamos tratar mejor a estos recursos y no igual el pollo, por ejemplo, es la carne más dura, tiene tendones, tiene una piel gruesa, ¿no? Lo hemos colgado ahí todo el día, ¿no? Y la gente compra igual. Entonces, nuestras costumbres, nuestros hábitos también no cuidan mucho de nuestra salud. Deberíamos exigir al vendedor que cada vez tenga las condiciones adecuadas, porque somos personas como todos, ¿no? Y tenemos derechos como consumidores a exigir. Muchas gracias. A ver. Buenas tardes, ingeniera. Gracias por su bonita exposición. Mi pregunta va, bueno, sabemos que el desarrollo o la función cognitiva de las personas a medida que avanzamos en edad tiende a disminuir. Entonces, el consumo de estos, de pescado o la fuente principal de omegas, ¿puede todavía de alguna forma mantener la función cognitiva o coadyuvar a que ésta esté estable de una persona que tiene 70, 40 años? Esa es mi pregunta. Sí, justamente uno de los trabajos que se está haciendo más es en diseñar esos productos para las personas mayores. Como les dije, cada vez las personas vivimos más tiempo, ¿no? Y ese mayor tiempo también significa que debe tener calidad. Entonces, con el tiempo perdemos la memoria, muchos desarrollan enfermedades de demencia senil.
¿no? Entonces, está probado, ¿no?, de que un mayor consumo, y por eso esas cápsulas, digamos, ¿no?, se han desarrollado para mejorar, ¿no?, la alimentación diaria, de tal forma de que la persona que lo consume, como hemos visto, su actividad es antiinflamatoria, ¿no es cierto? Limpia las arterias, va a evitar que se produzcan trombosis, entonces la sangre va a fluir más fácilmente y nuestro cerebro va a estar más oxigenado, ¿no? Vemos de que el DHA forma membranas, forma la membrana celular, entonces va a proteger de que esas conexiones, esas sinapsis que necesitamos para poder desarrollar nuestra vida diaria, ¿no?, que sea constante, ¿no? Entonces es un ejemplo grosero, digamos, es como un globo, ¿no? El cerebro está protegido, ¿no? Y esta membrana, que es mayormente este tipo de elementos, se va secando con el tiempo. Entonces, es el que tomemos un suplemento alimentario, como son las cápsulas, ¿no?, te permite que el organismo insuma mucho más. Así puede comer los 150 gramos, 100 gramos, 150 gramos 2 veces a la semana, 3, que es lo recomendable, pero por lo mismo de que la persona tiene su metabolismo ya disminuido, hay menos enzimas, y sabemos que la conversión es sumamente ineficiente, entonces va a ser mayor el riesgo. Entonces tiene que tomar la pastilla, es lo mejor, ¿no? Muchas gracias, ingeniera Melba. Un aplauso para ella, por favor. Gracias por su participación. Le agradecemos en nombre de la universidad, de la Facultad también de Ciencias. Muchas gracias por venir. Muy bien, chicos, muchas gracias también por su asistencia.